Bienvenidos a todas y a todos a Psicología Hablante, el programa de radio que aterriza la psicología y traduce conceptos aparentemente complejos en un lenguaje más accesible. Soy Álvaro Mora Pereira, licenciado en psicología, profesor universitario y creador y locutor de este programa. En esta quinta emisión tenemos el gran privilegio y honor de acompañarnos a una gran colega, amiga, alguien que yo admiro, con el que he trabajado y con quien sigo compartiendo, a la licenciada Noelia Alberio, que es licenciada en psicología y magíster en psicoanálisis. Es psicóloga clínica, educacional y docente. Trabajó en hospitales generales y de salud mental, clínicas privadas y consultorio particular. En dichos espacios forma parte de los equipos de atención grupal, individual y de situaciones de crisis o emergencias. Por otro lado, se formó como docente universitaria, formando parte de diversas cátedras de la Universidad de Belgrano. Actualmente ejerce en consultorio particular y forma parte del equipo de orientación escolar de una escuela acompañando a niños y niñas de nivel inicial y primaria. Bienvenida, Noelia, a Psicología Hablante. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias por la muy hermosa presentación. Agradecida con vos también de tenerme en cuenta para este espacio tan lindo que estás construyendo. Y bueno, feliz también de poder acompañarte, eh, aunque sea con un granito para eso. Y un Así que granito bueno. muy importante, así que gracias por estar acá. La temática de hoy es una temática sumamente interesante e importante en lo que tiene que ver con el trabajo clínico y el entendimiento de la psicología. Hoy vamos a ver qué son las emergencias psicológicas. Para comenzar, por favor, Noelia, ¿podrías contarnos un poco sobre qué se considera una emergencia psicológica? Bueno, es interesante, ¿no? Porque este concepto lo podemos pensar como o sea, desde varias perspectivas. Una es la perspectiva real de lo que puede llegar a ser una emergencia, como ser, eh, digamos, una persona que está en una situación de riesgo para sí o que también pone en riesgo a terceros. Como también podemos considerar una emergencia eh, como otra partecita al área más subjetiva de la persona, ¿no? O sea, lo que realmente en ese caso podría llegar a desbordar a un sujeto, a una persona y que lo siente como una emergencia, ¿sí? Entonces podemos pensarlo como un concepto que desde mi punto de vista, porque sé que no, tal vez no está planteado así si vamos a una bibliografía, pero es un concepto que lo podemos pensar como en estas dos dimensiones, ¿no? Una dimensión real en donde está, digamos, en riesgo la persona y tal vez otros terceros, como así también una dimensión más bien subjetiva y que tiene que ver con qué comprende cada persona en sí como una emergencia. Así que bueno, yo como, digamos, desde el área clínica puedo leerlo de esos dos modos. Buenísimo. ¿Y cuáles son los tipos más comunes de emergencias psicológicas que se enfrentan los especialistas en este campo? Bueno, a ver, también como tomando este concepto que un poco ponía yo con mis palabras, es también, digamos, en qué ambiente, o en qué ámbito, mejor dicho, veamos la emergencia, ¿no? O sea, constantemente en la clínica aparecen personas, o bueno, pacientes, mejor dicho, que están en un estado de emergencia, como ser más bien subjetiva, con alguna problemática, con algo que los desborda. Y después, por otro lado, también lo podemos pensar en las emergencias, por ejemplo, hospitalarias, ¿no? O sea, también tenemos personas, pacientes que aparecen con sus emergencias subjetivas, pero voy más como al campo de el cuerpo, ¿no? En donde está en juego el cuerpo de uno o de los otros, en donde se pone en juego la integridad, tanto psíquica como física. Eh, Bien, entonces, por ejemplo, si lo pienso desde el área del hospital, he pasado muchas veces por situaciones en donde el paciente llega
con alguna situación en la que, por ejemplo, ha recurrido a autolesionarse o ha incurrido tal vez a algún exceso que lo llevó a lastimarse o a lastimar. Eh, y ese tipo de emergencias son a veces las que se presentan más, por ejemplo, en una guardia hospitalaria de urgencia. Eh, Mayormente, en mi caso, como, bueno, un poco contándoles también mi recorrido, un poco, a ver, lo que pasaba es que en el hospital lo que más se atendía era pacientes que llegaban en estado de emergencia por autolesiones, eran sobre todo adolescentes. Esta es una temática que es muy importante, que tal vez no es tan conocida, pero hay muchos adolescentes que bueno, están en un estado en el cual a veces deciden autolesionarse como para aliviar el dolor, ¿no? Que muchas veces es muy difícil de tramitar y que, bueno, hay distintas etapas de la vida en las cuales uno tiene más o menos herramientas y tal vez en esa etapa de la vida a veces es necesaria el acompañamiento de tal vez adultos referentes y más. Y bueno, es medio difícil a veces también para ellos encontrarlos y pedir esa ayuda. Entonces, bueno, a veces se incurre a las autolesiones o a actings, o más bien conductas que los ponen en riesgo y terminan en las guardias. Ahora bien, más allá de los adolescentes, otras cuestiones como que uno se puede llegar a encontrar en una guardia son con pacientes tal vez un poco más adultos, en donde tienen alguna cuestión de adicciones o excesos, también de conductas que implican el exceso, y bueno, terminan en una guardia con una lesión como ser haberse golpeado o peleado con alguien, situaciones graves, ¿no? Que realmente corren riesgo su vida, ¿sí? A ver, sin ir tampoco solo al cuerpo, a veces una persona que está en un estado depresivo también puede incurrir a diversas conductas que lo llevan a una emergencia y que terminan, por ejemplo, en un lavaje de estómago, para poder curarlo en el momento y hacer algo con eso, a nivel físico curarlo, ¿no? Porque después tenemos como todo el trabajito nosotros y a nivel físico de poder hacer algo con eso. Pero bueno, hay diversas situaciones de emergencia que se presentan en lo que es un hospital y también en el consultorio. Tal vez en el consultorio privado, a veces estas situaciones son como menos recurrentes, lo que no quiere decir que no pase, ¿sí? Claro. Y vos nombraste dos conceptos muy interesantes, que es la emergencia subjetiva y la emergencia más objetiva. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre la diferencia o las similitudes entre esas dos? Sí, en realidad no sé si son dos conceptos que existen, sino más bien creo yo que es algo más pedagógico que me ayuda a mí a pensarlo, ¿no? Clínicamente. Eh, a ver, no deja de ser una con la otra, son como dos caras de una misma moneda, nada más que a mí me ayuda a pensarlo como clínicamente, ¿no? Como decir esto, particularmente como la diferencia en, ok, podemos tener una emergencia subjetiva en la cual hay una persona que está totalmente desbordada de angustia y que necesita hablar y que necesita, por ejemplo, tener 2 sesiones semanales, por decirte algo, digamos, como así, cuando hay un desborde muy grande, o que necesita que se comunique lo antes posible con su terapeuta. Y esa es una cuestión de emergencia porque no está pudiendo aguantar la angustia en ese momento de esa persona, ¿no? Y para esa persona es emergente hablar con alguien y que pueda elaborar algo. Y después tenemos esto, ¿no? La emergencia en donde se pone en juego realmente la vida de la persona o de otros. Una persona que tal vez, por ejemplo, está en, como dije antes, ¿no? Tomando el ejemplo de una persona que está en un estado depresivo y tal vez llama a su terapeuta y le comunica que está por hacer algo, que bueno, ahí uno tiene que actuar rápidamente. Entonces, digo, ninguna de las dos situaciones dejan de ser de emergencia,
Nada más que la diferencia fundamental es que en ese momento, ¿no? Porque también una emergencia subjetiva puede llevar a la otra en donde se pone en juego la vida del sujeto. Por eso digo que no es ni una ni la otra, sino que son en conjunto, pero que a mí me sirve para pensarlo así. Eh, bueno, eh, digo, son las dos sumamente importantes, pero hay una en donde realmente está en juego la vida de la persona o de otros, y en la otra no está en juego la vida, pero sí hay un estado excesivo de angustia o de malestar, eh, o de tratar de poder elaborar algo de eso que te está sucediendo lo antes posible, ¿sí? Tal vez como esa es la diferencia principal. Muy interesante, la verdad que sí. También tener en cuenta lo que vos dijiste, no es una cosa sin la otra, una emergencia subjetiva, una ruptura amorosa, un duelo, eh, Tal cual. cambios, mudanzas, pueden llevar a lo largo del tiempo justamente a una emergencia más objetiva, como bien lo denominaste, en donde está el riesgo a sí mismo es un tercero. Teniendo eso en cuenta, existen factores de riesgo, algunas señales de advertencias que las personas deben tener en cuenta, tanto como profesionales de salud como nosotros psicólogos o familiares, que indiquen una posible emergencia psicológica. Sí, en realidad ahí es como, bueno, depende del caso por caso de la persona que estemos viendo, pero también depende mucho si vamos como más eh, a lo que se puede evaluar al diagnóstico, ¿no? Obviamente que si estamos frente a una persona con un diagnóstico como ser eh, a ver, o más bien también la sintomatología, ¿no? Para no etiquetar tanto, sino con diagnósticos, pero como ser, tenemos una persona que está constantemente con fluctuaciones del estado de ánimo, pero que vemos que es muy notorio, ¿no? Que pasa de un estado depresivo a un estado maníaco y se pone en riesgo, como ser, por ejemplo, bueno, o toma de más, o consume, o se puede subir a un auto y ponerlo a 200 y darse un palo. Ahí estamos viendo conductas de riesgo y que son llamativas, ¿no? Una persona que no se quiere levantar, que no quiere comer, que no quiere bañarse, que no quiere tener contacto con el afuera, bueno, también son conductas que pueden ser como signos. eh, una persona que también está todo el tiempo excesivamente feliz y mostrando siempre como esa cara solamente, bueno, también es llamativo, ¿no? No todo el tiempo uno puede estar bien, ni tiene que estarlo. Entonces, bueno, son tal vez como pequeñas, eh, a veces incluso hasta sutiles cuestiones que uno puede estar atento, pero no existe como un listado de signos y síntomas en el cual nos podamos basar, pero sí estar atentos y siempre preguntar cómo está el otro, qué le pasa, por qué, tal vez si vemos algunas cositas como estas, bueno, ¿qué te llevó a esto? Sobre todo me parece que lo fundamental es estar atentos, ver, preguntar, poner en palabras. Eh, y bueno, no sé si respondo a la pregunta, pero bueno, sobre todo tener en cuenta esto, ¿no? Cuando vemos conductas excesivas, cuando vemos muchas fluctuaciones, es decir, cambios en el estado de ánimo de una persona, eh, cuando notamos algo raro también a veces en los discursos de las personas o notamos cuestiones que nos llaman la atención, que no se entienden muy bien. Eh, bueno, esas son como tal vez las banderitas a las cuales podríamos tal vez estar más atentos, pero como dije, es muy particular de cada persona. eh, y bueno, a ver, podría seguir también, ¿no? Porque yo, se me van ocurriendo cuestiones a medida que voy pensando en pacientes o situaciones en las que tal vez, digamos, lo he visto. No sé, por ejemplo, bueno, como vos dijiste, yo trabajo en escuelas actualmente. A veces, no sé, un síntoma de depresión, por ejemplo, en los niños es el bajo rendimiento escolar, el no querer estar en las aulas,
que haya baja autoestima. Digo, podemos estar atentos a un montón de cosas. Lo importante es estar atentos a ver cómo está el otro, ¿sí? Si hay algo que nos llame mucho la atención. No, y muy interesante el hecho de que vos puntualices los excesos o las faltas. Exacto. Eso es muy interesante, tener en cuenta eso, el caso por caso, porque no es lo mismo una persona que como personalidad tiene una persona muy, no quiero decir hipomaníaca, pero muy con mucha energía, Extrovertida, con mucha energía, tal exactamente. cual. De repente ya no, y deja, y se aísla. Y ahí es algo para tener en cuenta. Una persona que empieza a tener conductas de excesos también. Entonces, muy interesante Una lo... persona que solía tener muchas amistades, digo, sin incluso salir todo el tiempo, ¿no? Pero que solía tener muchas amistades, de repente ya no se habla con nadie o se pelea con todo el mundo. Digo, son conductas para estar como atentos a ver qué le está pasando al otro, pero algo tiene que estar pasando ahí. Pero Claro, sí, tal cual. Me parece como clave a veces ver los excesos, las faltas, eh, bueno, a ver qué está pasando. claro. Y como bien sabemos, nuestra profesión está regulada por la Ley de Salud Mental y quería preguntarte acerca de cuáles son los requisitos o el protocolo de cuándo es necesario internar a un paciente. Bien. Bueno, a ver, la ley de salud mental, primero antes que nada, lo que dice es que para internar a una persona tiene que haber riesgo de sí, o sea, para sí, o sea, riesgo de vida para sí o para terceros, eh, y también tiene que haber una evaluación interdisciplinaria, lo que quiere decir que no puede, por ejemplo, haber la firma solamente de un psicólogo o de un psiquiatra para que la persona quede internada, Claro, sino que tiene que haber una evaluación en conjunto de los profesionales de la salud, conformen el equipo en donde se presente la situación, que tienen que estar de acuerdo en esto, ¿no? Que va a ser, o sea, lo que dice la ley es que tiene que ser más beneficioso el hecho de que la persona quede internada que el que no quede, ¿no? Y obviamente tiene que ser en el plazo más corto posible, es decir, que la persona quede internada los menos días que sean posibles. Obviamente teniendo en cuenta también lo que es necesario, ¿no? Eh, Porque tampoco es que se los deja, digamos, en un estado en el cual no pueden. Eh, pero bueno, el punto es como estabilizar a la persona eh, y una vez que está estable, sí, poder darle el alta y que, bueno, eh, lo que lo llevó a estar en esa situación lo pueda trabajar en distintos espacios, ¿sí? Pero bueno. En principio eso, en cuanto a lo que dice la ley de cuándo se interna, ¿sí? Cuando hay riesgos de vida para sí o para terceros. Eh, y después, por otro lado, a ver, lo primero que hay que hacer ante una situación de emergencia, cuando vemos a una persona que tal vez está muy desbordada o está descompensada, es llamar al 147 al SAME. El examen se va a acercar a donde haya que acercarse, si es un domicilio o un lugar, se va a acercar, eh, a veces con la policía, que también tiene que ver la situación. Eh, pero bueno, se van a acercar, van a hacer una evaluación de la persona en un momento, probablemente van a tratar de calmarla y la van a llevar a una guardia de salud mental, ¿sí? En las guardias obviamente van a ser atendidos por psicólogos, psiquiatras, médicos. Y ahí, bueno, se evalúa o se lo deja en observación a ver cuánto es necesario pedirle al juez que esta persona quede internada, ¿sí? Eh, Así que bueno, ese es el protocolo que se activa. Lo primero que hay que hacer cuando una persona está descompensada es llamar al 147 y acto seguido también comunicarlo a algún familiar. Por ejemplo, también como para hacer la diferenciación entre cuando uno está trabajando tal vez en un hospital a un consultorio privado. Uno cuando tiene pacientes en consultorio privado, lo que hace es tener, además del consentimiento informado, es tener una ficha con los datos del paciente en donde haya
un contacto de emergencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer si tenemos un paciente descompensado, ya sea en el consultorio, que nos está comunicando que está en riesgo, no sé, en su casa, es llamar al SAME y luego llamar a la familia para que se presente, ¿sí? Pero lo primero que hay que hacer es llamar a emergencias. Eh, y bueno, si uno está, digamos, ya en una situación de hospital, ahí es, bueno, calmar a la persona una vez que se recibe, digamos, en la guardia a la persona, tratar de calmarla, una vez que está más calma, tratar de contenerla, escucharla, alojarla, y bueno, a partir de ahí tal vez empezar, si se puede ahí o en otro lado, el tratamiento, ¿no? Correspondiente. Claro. Y hablando del tratamiento, ¿qué intervenciones son las más recomendables cuando un paciente se descompensa o se lo ingresa en una guardia? Lo que pasa es que, a ver, también la intervención en el momento es como actuar, ¿no? Activar, hacer algo. Si tenemos a una persona que está descompensada, no es que podemos esperar a que, ay, bueno, que pase un ratito y se estabilice sola. No, lo primero que hay que hacer es actuar y hacer algo con eso. Hacer algo sería, bueno, todo esto que dije antes, ¿no? Llamar, que vaya a la guardia, que vaya al examen, que se vaya a la guardia, que lo vean. Y una vez que pasa todo eso, ahí sí tal vez podemos intervenir, ¿no? eh, o sea, es el momento para empezar a elaborar una vez que la persona está ya estabilizada. Y ahí, bueno, las intervenciones van a ser acordes también al marco teórico que maneje cada terapeuta. Pero bueno, así como intervención en la emergencia, desde mi punto de vista, sería actuar, hacer, eh, digamos, algo para estabilizar a la persona en ese momento. Estabilizar, además de obviamente tal vez tener que recurrir a algún fármaco, sería esto, escucharlo, hablarle, ver lo que pasó, cómo llegó a ese estadio. Nosotros también como terapeutas podemos hacer algo en ese momento, ¿sí? No es que solo va a calmarse la persona porque haya un psiquiatra y que está dando alguna medicación. Digo, ese es el tipo de intervención que podemos hacer nosotros en esos momentos. Pero bueno, después intervenir y trabajar es en un espacio terapéutico. Bueno, y hablando sobre el espacio terapéutico, ¿nos puedes explicar o contar cuáles son las diferencias en el tratamiento analítico o psicoterapéutico distinto y dentro de lo que es en una emergencia ya institucionalizada? A ver, vos nombraste como el tratamiento analítico, otros tipos de tratamiento y después tenemos la situación de emergencia, ¿no? Yo creo que la situación de emergencia se puede dar tanto en un tratamiento analítico como Claro. digamos, cualquier otro marco teórico, otro tipo de terapia, podemos decir, ¿no? La diferencia, si vamos como o sea, a diferenciar entre tratamiento analítico y otras terapias, la diferencia va a estar, obviamente, en el marco teórico y cuál es el objeto de estudio de cada marco, ¿bien? Es decir, por ejemplo, si vamos a pensarlo desde el psicoanálisis y siendo también muy reduccionista, el psicoanálisis va a tener como objeto de estudio al inconsciente, entre otras cosas, para que no me maten mis compañeros psicoanalistas, pero bueno, principalmente el objeto de estudio va a ser el inconsciente. Y después, tal vez, desde otro marco teórico, como ser la terapia cognitiva conductual, no sé, se va a estudiar las representaciones, las conductas, otro tipo de tal vez de objeto. Lo que no quiere decir que entre ambos marcos incluso podamos trabajar las mismas cosas, hacer puentes en la teoría, tomar aportes de uno y de otro, ¿sí? De hecho, yo en mi clínica, si bien como vos dijiste, soy máster en psicoanálisis, tomo aporte de otros marcos que tal vez sean necesarios para pensar a un paciente, ¿sí? En cuestiones tal vez más de, de intervenciones, de técnicas, ¿sí? Eh, Creo que es necesario incluso hacer eso, no podemos solo quedarnos con una teoría y que ese
sea nuestra única guía porque nos vamos a quedar cortos todos. Entonces, bueno, principalmente si vamos como a eso, a la diferencia entre los tratamientos va a ser el objeto de estudio, ¿sí? El psicoanálisis va a ser más foco en lo inconsciente y tal vez otros marcos van a ser más foco en otros objetos. Pero bueno, eso no quiere decir que la emergencia vaya a aparecer en cualquiera de esos dos tratamientos, ¿no? La emergencia justamente viene de la persona y puede estar en cualquier tratamiento, ¿no? Ya sea analítico, cognitivo, conductual, gestáltico, sistémico. O sea, se puede presentar de diversas formas, sí. Cada terapeuta tal vez lo puede considerar distinto, sí. Pero bueno, es esto, ¿no? Hay también como una ley que nos atraviesa y también, ¿no? Como algo que creo yo que es ético, que es, bueno, saber que si el sujeto corre riesgo de vida para sí o alguien más, perdón que sea tan repetitiva con esto, pero es como Perfecto. lo que tenemos que tener más presente, hay que hacer algo con eso. Y ya estando, y en el caso de una internación de un paciente, ya estando ahí, que tiene que Sí. estar unos días, hay Ujú. un tratamiento psicológico por parte de un psicólogo. ¿Qué es lo que se trabaja ahí? Y depende de la temática que lo haya llevado a la persona a estar ahí, ¿no? Que como dijimos, pueden ser muy, muy, muy diversas, pero fundamentalmente primero trabajar eh, con las problemáticas tal vez más del presente que lo llevaron a esa situación, sin dejar de lado también el recorrido, ¿no? Que lleva a la persona en su historia de vida a estos lugares. Digo, eh, no cualquiera llega a estar en una situación así, probablemente fueron personas que le han pasado diversas situaciones en la vida o que contarán con diferentes herramientas y que bueno, hay que ver qué lo llevó a estar ahí, también qué lo llevó a veces a no estar en ese lugar, ¿no? Qué cosas sí le sirvieron de las que hizo y hacer una evaluación en conjunto como para, bueno, trabajar y elaborar tal vez eh, las situaciones que podemos decir que fueron traumáticas, que lo marcaron, y bueno, pero eso va a depender fundamentalmente de la historia de la persona y de los recursos psíquicos con los que cuenta. No, buenísimo. ¿Y cómo es el trabajo interdisciplinario en una emergencia psicológica? ¿Cómo se trabaja en conjunto con otras disciplinas? Bueno, por lo general, lo que se hace, bueno, a ver, la persona puede estar en tratamiento, por ejemplo, con psicólogos, con psiquiatra, con trabajadores sociales, y obviamente cada uno va a hacer algo desde su marco, desde su disciplina, pero eso no quiere decir que entre los profesionales no tengan que estar en comunicación de cómo se están llevando cada uno sus tratamientos, qué es lo que se está trabajando, obviamente sin romper el secreto profesional. Pero bueno, ¿qué se puede hacer ante distintas situaciones? Pensar estrategias en conjunto. eh, pero bueno, justamente lo que se hace para trabajar interdisciplinariamente es pensar como integralmente a la persona y ver qué podemos hacer en conjunto y después obviamente cada uno desde su disciplina. Como ser, por ejemplo, en el hospital pasaba mucho que tal vez había una persona que estaba con tratamiento psicológico, a la vez estaba también atendiéndose con el psiquiatra, porque tenía que, para poder hacer, digamos, de manera estable un tratamiento psicológico, necesitaba de la medicación, entonces ahí se habla con el psiquiatra, se explica de manera un poco más general qué es lo que está pasando al sujeto, qué es lo que se ve y se establece en conjunto qué sería lo mejor para esa persona, en cuanto a la medicación, en cuanto a cómo trabajarlo, qué podemos hacer. Pero, por ejemplo, si tiene situaciones que tienen que ver también con el área social, como ser, por ejemplo, alguna situación familiar, o, por ejemplo, se me ocurre personas que tal vez estaban en situaciones como bueno, violencia de género, maltrato infantil, en donde también tiene que intervenir, por ejemplo, un trabajador social, obvio que necesita saber qué se está trabajando en las terapias y cuáles son los avances,
como para ver también qué decisiones tomar con respecto a, bueno, por ejemplo, podés o no podés ver a tu hijo, ¿no? Eh, digo, eso es trabajo interdisciplinario, pensar en conjunto o sea, a la persona como un sujeto no solo psíquico, físico o social, sino como todo, ¿no? A eso apunta y eso también es lo que propone la ley. Claro, claro. ¿Puedes compartir alguna historia, algún caso que hayas vivido que haya sido desafiante con respecto a la situación de una emergencia psicológica? Sí, a ver, en realidad los casos, bueno, yo trato más que nada, obviamente también la ley es así, hay que preservar a la persona, pero voy a contar como muy brevemente, tal vez una situación que era lamentablemente muy común en espacios de guardia. Recuerdo que una vez, por ejemplo, llegó una chica, una adolescente, que venía a dar a luz a su bebé. Eh, Ella era víctima bueno, de proxenetismo, es decir, la explotaban también sexualmente. Y ella vino a la guardia, no quería que el progenitor del bebé sepa que ella estaba por dar a luz. Obviamente en la guardia le preguntaron si querían que llamen a alguien y todo. Después, bueno, ella estaba muy angustiada, muy desbordada, entonces se llamó al equipo de crisis, que en este caso estaba yo. Un poco lo que contaba, bueno, era toda esta situación, la violencia que esta persona ejercía contra ella. Eh, y bueno, la realidad es que ahí, por ejemplo, se activó no solo el equipo de crisis de psicólogos, sino que también se llamó a los trabajadores sociales para ver en esta situación qué se podía hacer, tanto con ella como con la bebé, a dónde podían ir luego de que, digamos, pasara el parto, para que no tengan que volver a esa casa en donde era víctima de violencia, en donde ella no quería que se entere también esta persona porque tenía miedo que le haga algo al bebé. Entonces, bueno, ahí tuvimos que hacer un gran trabajo en conjunto, activar distintos protocolos desde distintos lados. Y bueno, la verdad es que esa fue una experiencia que además de, bueno, muy fuerte, fue muy conmovedora porque ahí es también a veces lidiar con la propia frustración, ¿no? De hasta uno dónde puede llegar, ¿no? Porque hay cosas que también en todas, ¿no? En todas las profesiones, pero hay cosas en las que uno ya no tiene como el poder o no podés hacer algo más y eso es muy frustrante, ¿no? Lo que pasó, y por lo que digo esto es, bueno, esta persona básicamente después la vino a buscar el progenitor de la bebé, se la llevó del hospital y bueno, la bebé quedó en el hospital y fue la verdad como muy frustrante lidiar con todo esto porque, bueno, se había activado todo un protocolo para que esta mujer no caiga nuevamente como en esa red. Eh, pero bueno, después obviamente se siguió trabajando, el caso se siguió, pero bueno, en el momento la realidad es que fue muy conmovedor. Sí, muy movilizante, por supuesto. Sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, lamentablemente a veces en las guardias o en los hospitales eh, es como bastante más recurrente ver este tipo de situaciones que tal vez en un consultorio privado. Claro, claro, claro. Em, y para ir cerrando esta, la verdad, hermosísima emisión, ¿qué recursos o red de apoyo están disponibles para personas o familias afectadas por emergencias psicológicas tanto durante como después de la crisis? Bueno, hay distintos tipos de espacios terapéuticos o de apoyos, de redes, que por lo general mi sugerencia es que uno siempre investigue en cada hospital, porque cada hospital tal vez va creando y reinventando distintos grupos, distintas incluso acciones o actividades que se pueden realizar.
Pero bueno, hay toda una red de hospitales que cuenta con, digamos, guardias psicológicas, como así también espacios terapéuticos, ya sea individuales, grupales, eh, que bueno, acompañan a la familia como a la persona en caso de estar en una situación de emergencia. También hay distintas organizaciones, como o sea, por ejemplo, una muy conocida es Alcohólicos Anónimos, que no solo trabaja con la persona que se encuentra transitando una adicción, sino que también se colabora con las familias y se hacen grupos terapéuticos. Entonces, hay un montón de organizaciones, pero bueno, si no, fundamentalmente contamos todos con los hospitales, en donde se puede acceder a distintos tipos de espacios de terapia. Eh, bueno, como dije, siempre hay que averiguar porque van renovándolos. Entonces, bueno, eso es a consultar con cada hospital. Bueno, Noelia, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Psicología Hablante. Ha sido realmente, no sé, a mí me parece un tema fascinante y la forma que vos lo explicaste, la verdad, me saco el sombrero. De una Bueno, muchas manera gracias. de poder aterrizar los conceptos y de explicarle de una forma accesible que se entienda sin perder rigurosidad y profesionalismo. Así que agradecerte por estar, realmente ha sido un gran, gran placer. Gracias a vos y gracias por el espacio, aunque sea para entre los dos, ¿no? Que lo hemos hecho, también aportar algo, por si alguien está en una situación de emergencia y no sabe qué hacer. Lo primero es recurrir siempre a profesionales, y si no, bueno, todas estas opciones que fuimos contando que existen, ¿no? Ya sea una guardia, ya sea un teléfono, mismo hay una línea para cuando alguien está en situación de riesgo, ¿no? Que te pueden derivar desde el 147. Digo, hay un montón de herramientas que está bueno, digamos, este espacio que vos generosamente compartís con todos para que se pueda transmitir. Así que, bueno, gracias a vos No, por el espacio. muchísimas gracias a vos y un gran, gran saludo a todos y a todas que nos están escuchando en este programa. Síganos en Instagram, en Psicología Hablante, en donde voy a publicar esta emisión y voy a poner el contacto de nuestra querida profesional para que puedan contactarse con ella y tener acceso y ver todo lo maravilloso que ella hace. Estén atentos en Instagram, en Psicología Hablante para las próximas emisiones y nos estamos viendo muy, muy pronto. Les mando un abrazo muy grande y bienvenidos a Psicología Hablante, un programa que transforma. Nos estamos viendo pronto.